Lucía abrió el cajón de la cómoda del pasillo a las 11 de la noche. No buscaba nada en particular. A veces uno abre cajones así, sin propósito específico, como cuando uno recorre con la mirada una habitación que conoce de memoria, buscando algo que no sabe nombrar todavía. Y ahí estaba, una figura de barro pintado, un ángel pequeño, de esos que caben en la palma de la mano, con las alas desplegadas y la expresión serena. Lo había recibido de regalo exactamente 3 meses atrás. 3 meses. Lucía lo sostuvo en la mano y se quedó parada en el pasillo en silencio. Porque de pronto, sin que nadie le dijera nada, sin haber leído nada ni escuchado nada que lo conectara, de pronto los 3 últimos meses se organizaron en su cabeza de una manera que nunca se le había ocurrido mirar. El refrigerador se descompuso 2 semanas después de que llegó ese ángel. El esposo perdió un cliente importante, el más fiel que tenía desde hacía años, exactamente el mes siguiente. El carro del hijo necesitó una reparación que no esperaban. La deuda que creían saldada, esa deuda que habían liquidado con tanto esfuerzo y que era para ellos el símbolo de que la vida por fin iba bien, esa deuda resurgió de una forma que todavía no terminaban de entender. Todo junto, todo en 3 meses, sin parar. Lucía no era mujer de supersticiones. Eso es lo primero que me dijo cuando llegó al despacho parroquial ese septiembre, con el ángel envuelto en papel en el bolso. No era mujer de supersticiones. Era mujer de misa, de rosario, de confesión regular. Era de las que no creen en esas cosas. Y sin embargo, ahí estaba parada en el pasillo, con ese ángel en la mano y la certeza incómoda de que algo no cuadraba. Escúchame bien. Porque lo que voy a decirte esta noche es algo que la Iglesia enseña, que Padre Pío vivió y documentó, y que sin embargo casi nadie se atreve a nombrar con claridad por miedo a sonar supersticioso. Los objetos no son neutrales. Y esa verdad que tu instinto ha sentido alguna vez, aunque tu mente racional la haya descartado 1000 veces, esa verdad tiene un fundamento doctrinal que la Iglesia lleva siglos sosteniendo. Padre Pío lo sabía, lo enseñó, lo vivió y dejó instrucciones concretas para protegerse. Esta noche voy a explicarte exactamente de qué se trata. Antes de continuar, necesito que entiendas algo que es fundamental para que este video no se convierta en miedo, sino en herramienta. No te estoy diciendo que cada regalo que recibes es peligroso. No te estoy diciendo que tengas que vivir con desconfianza de todos y de todo. Lo que te voy a explicar es mucho más específico y mucho más concreto que eso. Y para entenderlo bien, necesito preguntarte algo primero. ¿Sabes por qué la Iglesia bendice el agua? ¿Por qué bendice la sal, las velas, los palmos de olivo, los objetos del hogar? No por costumbre. No por tradición vacía que se repite sin sentido generación tras generación. La Iglesia bendice esas cosas porque reconoce una verdad que está en el corazón de la teología sacramental. Los objetos físicos pueden ser portadores de influencia espiritual. El agua bendita no es agua ordinaria. La vela bendecida no es una vela ordinaria. El aceite de los enfermos no es aceite de cocina. La Iglesia les ha dado a esos objetos una carga espiritual positiva a través de la acción litúrgica y la oración de la Iglesia. Los ha convertido en instrumentos de protección y consagración. Y si los objetos pueden recibir una carga espiritual positiva, la misma teología que explica eso también explica lo contrario. Los objetos pueden recibir una carga espiritual negativa. No de manera automática, no de manera universal, no de cualquier persona ni en cualquier circunstancia, sino de personas que los tocan con un estado interior particular, con envidia activa, con deseo de daño, con resentimiento profundo hacia la persona a quien van destinados. Eso es lo que Padre Pío enseñó.
Y eso es lo que la Iglesia lleva siglos reconociendo en el ritual romano. Aunque la mayoría de los fieles de hoy no lo sepan, porque ya nadie lo explica en los sermones del domingo. El ritual romano, Rituale Romanum, compilado en 1614 bajo el Papa Pablo V, revisado en 1952. Este documento, uno de los más importantes de la liturgia católica, contiene las instrucciones para los sacramentos, los sacramentales, los exorcismos menores y las bendiciones. Y hay algo en ese texto que me detuvo la primera vez que lo leí con atención. Las bendiciones para objetos del hogar. El ritual romano incluye bendiciones específicas para cada parte de la casa, para los umbrales, para los dormitorios, para los espacios donde come la familia, para los objetos del culto doméstico. Porque una institución como la Iglesia Católica, con 2000 años de tradición teológica, se toma el trabajo de crear ritos específicos para bendecir objetos del hogar. No por costumbre folclórica, porque reconoce que los objetos físicos pueden necesitar ser consagrados, que hay objetos que entran a la casa sin esa consagración y que pueden ser portadores de algo que no debería estar ahí. Esa es la lógica teológica detrás del agua bendita en la entrada del hogar, del escapulario, del crucifijo en la pared, de la imagen de la Virgen en la sala. No son decoración espiritual, son declaraciones de propiedad. Son señales de que ese espacio está bajo la protección de Cristo y de su Madre, y al mismo tiempo son el reverso de algo que la misma lógica teológica reconoce, que hay objetos que entran al hogar sin esa consagración y que algunos de ellos llevan consigo algo que no se ve, pero que se siente. Padre Pío vivió y enseñó exactamente eso. Hay algo que Padre Pío decía a sus hijas espirituales en San Giovanni Rotondo, que el Padre Agostino da San Marco in Lamis, su director espiritual, documentó y transmitió en las instrucciones pastorales de esa época. Padre Pío lo decía con una sencillez que no dejaba lugar a malentendidos. Cuida lo que entra por tu puerta, no solo las personas. Lo que traen en las manos a veces pesa más que lo que cargan en el corazón. Pesa más. No es metáfora. Padre Pío estaba hablando de peso espiritual real, de la misma realidad que hace que el agua bendita no sea igual que el agua del grifo, solo que en sentido inverso. Y en otro momento, en una instrucción pastoral que circuló entre sus hijas espirituales de ese periodo, dijo algo que cuando lo leí por primera vez, me tardé un rato en terminar de asimilar. Hay personas que regalan con las manos abiertas, pero con el corazón cerrado. Y lo que dan lleva adentro lo que no se ven a sí mismas. Lo que no se ven a sí mismas. Esa frase es importante, porque Padre Pío no estaba hablando de personas que conscientemente deciden hacer daño con un regalo. Eso sería brujería deliberada, que es una categoría diferente y mucho más rara. Padre Pío estaba hablando de algo mucho más común, de algo que tú y yo hemos visto en tantas situaciones de la vida cotidiana, de la persona que siente envidia, pero no lo reconoce, que sonríe, que abraza, que lleva el regalo envuelto en papel brillante, pero que por adentro guarda algo que no se ha atrevido a nombrar. Quizás ni ella misma lo nombra, quizás ella genuinamente cree que se alegra por ti. Pero el corazón sabe lo que el corazón sabe, y lo que el corazón carga, lo que carga con envidia no resuelta, con resentimiento que no se confesó, con deseo que nunca se admitió, eso se transfiere, no de manera mágica, de manera espiritual. Y hay una diferencia entre las dos cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27. Jesús acababa de darle el bocado a Judas en la última cena. Y el texto dice algo que se pasa por alto con demasiada frecuencia porque estamos acostumbrados a leerlo como parte de la historia de la traición.
Después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado. Padre Pío citaba este pasaje cuando explicaba la realidad de los objetos como vehículos espirituales. No es que el pan estuviera maldito, no es que Jesús le hubiera dado algo contaminado. Era el momento en que el corazón de Judas, que ya llevaba tiempo cerrado, se abrió completamente al adversario. Y el objeto material, el bocado, fue el vehículo de ese momento. El objeto físico como punto de entrada de lo espiritual, no como causa, como umbral. Y eso es precisamente lo que Padre Pío enseñaba sobre los objetos regalados con envidia activa. El objeto no es el problema en sí mismo. El objeto es el umbral por el que la intención del que lo dio, la intención que llevan adentro sin saberlo, entra al espacio doméstico de la persona que lo recibió. Y una vez dentro, esa carga no se mueve sola, se instala, se adhiere al espacio, a la familia, a la economía del hogar, a la relación entre los esposos, a la salud de los hijos, no de manera mágica ni instantánea, pero sí de manera real y progresiva. Eso es lo que Padre Pío llamaba la carga del objeto. Y esa carga, documentada en la práctica pastoral de San Giovanni Rotondo a través de décadas de testimonios de penitentes, tiene síntomas muy específicos que quiero que conozcas esta noche. Estos son los síntomas que Padre Pío identificaba en los hogares donde había entrado un objeto con carga espiritual. No tienen que estar todos presentes. Pero si reconoces 3 o más en los últimos meses, lo que te voy a enseñar esta noche no es opcional. El primero es la miseria financiera en cascada. No la crisis económica que tiene una causa clara, que viene de una decisión mal tomada o de una pérdida laboral con explicación, sino la cascada. Una cosa detrás de la otra. El refrigerador, el carro, el cliente, la deuda. Cosas que se rompen en serie, problemas de dinero que aparecen sin que ninguno tenga explicación suficiente por sí solo. Padre Pío fue muy específico sobre esto en sus instrucciones pastorales. Decía que el adversario ataca el sustento del hogar primero porque la miseria económica desestabiliza el matrimonio antes de que ningún otro ataque llegue. Cuando el dinero empieza a fallar sin razón, la tensión entre los esposos aumenta. La comunicación se deteriora. La fe se tambalea. Es la primera línea de ataque, y cuando esa cascada financiera empieza de golpe, cuando no tiene explicación lógica y coincide con un regalo recibido, Padre Pío decía que esa coincidencia merecía examinarse. El segundo síntoma es la aparición súbita de enfermedades leves en los hijos. No enfermedades graves que tienen diagnóstico médico claro, sino esa presencia constante de malestares que no terminan de resolverse. Niños que siempre están con algo, que cuando termina una cosa empieza otra, que el médico dice que no hay nada serio, pero que el cuerpo del hijo no termina de estar bien. Padre Pío era muy cuidadoso al nombrar esto, porque no quería que se confundiera con superstición. Aclaraba siempre que la mayoría de las enfermedades infantiles son naturales, pero que cuando el patrón es de molestia continua, sin causa médica clara, y coincide con otros síntomas de la lista, merecía atención espiritual. El tercer síntoma es la frialdad repentina en el matrimonio. No la frialdad que viene de una discusión, de una traición, de un problema conocido entre los dos, sino una frialdad que se instala sin que ninguno de los dos pueda explicar exactamente por qué. Como si el esposo de pronto estuviera en otro lugar, aunque esté sentado en la misma mesa. Como si la comunicación se hubiera vuelto más difícil, sin que haya una causa concreta que la explique. Padre Pío lo decía con claridad en su ministerio pastoral. El adversario ataca el sustento primero y la unión matrimonial segundo. Si logra desestabilizar el dinero y la relación entre los esposos al mismo tiempo, el hogar se fragmenta desde adentro sin que nadie tenga que hacer nada más desde afuera.
El cuarto síntoma, y este es el más difícil de reconocer, porque es el más silencioso, es la incomodidad con el objeto mismo. Un malestar vago, una resistencia interior que no tiene explicación racional, esa sensación de que ese objeto en particular, en ese rincón en particular, genera algo que no se puede nombrar, pero que se percibe. El instinto espiritual de la mujer del hogar es extraordinariamente sensible a esto. Muchas mujeres me han dicho en el despacho parroquial que ya lo sentían desde el principio, que cuando recibieron el regalo algo en ellas no estaba completamente cómodo, pero que lo callaron porque no querían parecer desagradecidas, o supersticiosas, o difíciles. Padre Pío decía que ese malestar inicial no era imaginación, era discernimiento. Era el don que Dios da a la guardiana del hogar para que pueda proteger el espacio que se le confió, y que cuando ese discernimiento habla, hay que escucharlo. Quiero contarte algo de doña Carmen. Puebla, septiembre de 2009. El año en que su hija mayor se casó y la vida le parecía, por primera vez en mucho tiempo, completamente ordenada. Llegó al despacho parroquial con una lista escrita en papel cuadriculado, 4 columnas, fecha, objeto roto o perdido, costo estimado, nota adicional, 2 entradas en 4 meses. No llegó histérica. Eso me llamó la atención de inmediato. Las mujeres que llegan histéricas a veces buscan validación emocional. Las que llegan con listas escritas a mano en papel cuadriculado buscan entender algo. Doña Carmen quería entender. Se sentó frente a mí, puso la lista sobre la mesa y me dijo, «Padre, ¿esto es castigo de Dios?» Le pregunté por qué se le ocurría pensarlo así. «Porque no hice nada malo. No le hice mal a nadie. La vida iba bien». Y de pronto todo empezó a romperse al mismo tiempo. La miré un momento y le hice la pregunta que aprendí de los escritos del padre Agustín. «Doña Carmen, ¿recibió usted algo de regalo en esos 4 meses?» Silencio. No el silencio de quien no recuerda, el silencio de quien recuerda exactamente, pero todavía no sabe si está autorizada a conectar lo que conectó. Abrió el bolso lentamente y sacó el ángel. Pequeño, de barro pintado, con las alas desplegadas y la expresión serena. Lo puso sobre la mesa entre los dos y dijo, «Me lo dio mi vecina Lorenza. Siempre le tuve envidia al esposo. A ella nunca le fue bien en el matrimonio, y siempre me miraba diferente cuando el mío llegaba a casa. Yo no le dije que el ángel era el problema. No era mi lugar decir eso con la certeza que ella necesitaba. Lo que le dije fue algo diferente. Vamos a purificarlo. Si viene de Dios, quedará en su casa bendecido. Si trae algo que no debería estar ahí, usted lo sabrá». Le di agua bendita de la sacristía. Le expliqué exactamente lo que haría esa noche. Le di las instrucciones de discernimiento que Padre Pío usaba con sus dirigidas espirituales. 3 semanas después, doña Carmen volvió. No traía la lista. Me dijo, «Ya no se rompió nada más». Y luego, después de un momento de silencio, dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Lo sabía desde el primer día, padre. Cuando me lo dio, lo sabía. Pero no me daba permiso de pensarlo. No me daba permiso de pensarlo. Ese es exactamente el problema que Padre Pío quería resolver con su enseñanza sobre los objetos. No darles a las mujeres más cosas de qué tener miedo. Darles permiso de confiar en lo que ya sienten. Necesito ser muy claro sobre algo antes de continuar, porque este tema se puede malentender fácilmente, y ese malentendido haría más daño que bien. Lo que Padre Pío enseñó sobre los objetos con carga espiritual tiene límites muy precisos. El primero, no todos los objetos regalados son peligrosos. La gran mayoría de los regalos que recibes en tu vida están dados con amor genuino, con alegría sincera, con el corazón limpio. Y esos objetos traen exactamente eso. Traen la intención de quien los dio, amor y punto. El segundo, el objeto no actúa por sí solo.
Un objeto recibido de alguien con envidia no destruye un hogar automáticamente. Lo que hace es abrir una puerta, y esa puerta puede cerrarse. Puede cerrarse con discernimiento, con oración, con los sacramentales que la Iglesia provee exactamente para esto. El tercero, la persona que dio el regalo con envidia no siempre lo sabe. Padre Pío era muy compasivo sobre esto. La persona que regala con el corazón cerrado a veces no tiene conciencia clara de lo que lleva adentro. No es una bruja. No es una enemiga declarada. Es alguien que lleva un peso espiritual que ella misma no ha reconocido ni confesado. Y ese peso se transmite sin que ella lo sepa del todo. Eso no la hace inocente de su estado interior. Pero sí significa que la solución no está en el conflicto con esa persona. Está en el discernimiento y la purificación en tu propio hogar. Y el cuarto límite, el más importante, lo que Padre Pío enseñó no es superstición, sino teología. La superstición atribuye poder sobrenatural a objetos de manera autónoma, como si el objeto fuera el agente. La teología sacramental de la Iglesia dice algo diferente. Dice que los objetos son vehículos, que la gente siempre es una persona, ya sea la persona que bendice o la persona que carga algo que no debería. Esa distinción es la diferencia entre el miedo irracional a los objetos y el discernimiento espiritual maduro que Padre Pío enseñaba. Hay algo en la positio para la canonización de Padre Pío. El documento de 1999 que reunió los testimonios para su proceso, que habla específicamente de su capacidad de discernimiento de espíritus. Sus dirigidas espirituales en San Giovanni Rotondo testimoniaron que Padre Pío podía detectar en ocasiones cuando una persona llevaba consigo un objeto con carga espiritual. No siempre, no de manera que pudiéramos llamar sistemática. Pero había momentos en que, durante una audiencia, señalaba un objeto que alguien traía y le pedía que lo dejara allí o que lo purificara antes de llevarlo a casa. Esa capacidad estaba directamente relacionada con su don de discernimiento de espíritus, uno de los dones que la Iglesia documentó como parte de su caso de santidad. Pero Padre Pío no quería ser el único con esa capacidad. Quería transmitirla a través de la instrucción pastoral, a través de las cartas a sus dirigidas espirituales, a través de los consejos concretos que dejó documentados para que cada mujer que custodiaba un hogar pudiera ejercer ese discernimiento por su cuenta, porque él sabía que no podría estar en todos los hogares, pero el Espíritu Santo sí podía. Y el Espíritu Santo trabaja a través de mujeres que han pedido ese don, que lo han pedido con humildad y con perseverancia, que han desarrollado el hábito de escuchar lo que el espíritu del hogar les dice antes de que la mente racional lo descarte. Doña Carmen lo tenía desde el primer día. No le faltaba el don, le faltaba el permiso. Esta noche yo te doy ese permiso. Ahora quiero hablar de las categorías específicas que Padre Pío identificaba como de mayor riesgo. No para que revises toda tu casa con paranoia, sino para que, cuando hagas el discernimiento que te voy a enseñar al final, sepas dónde poner más atención. La primera categoría, y la más importante en la experiencia pastoral de Padre Pío, es la de las imágenes religiosas de origen desconocido. El ángel de barro de Doña Carmen entra exactamente aquí. Las figuras religiosas, los crucifijos, las imágenes de la Virgen o de los santos, recibidos de personas cuya relación con la fe o con el donante es incierta, son la categoría que más aparece en los testimonios pastorales de San Giovanni Rotondo. ¿Por qué específicamente objetos religiosos? Porque hay una perversión espiritual particular en el regalo de un objeto sagrado con intención de dañar.
La imagen que debería consagrar el espacio se convierte en el vehículo de su opuesto. No porque el objeto sagrado en sí sea peligroso, sino porque quien lo tocó con envidia activa dejó en él algo que contradice su naturaleza. Padre Pío era muy cuidadoso con esto. Les pedía a sus dirigidas espirituales que cualquier imagen religiosa recibida de personas sobre las que hubiera duda fuera bendecida explícitamente por un sacerdote antes de ser colocada en el hogar. La segunda categoría son los utensilios de cocina regalados por alguien con intención oculta. La cocina tiene un lugar especial en la tradición pastoral hispánica y mediterránea. Es el corazón nutritivo del hogar. Lo que se prepara ahí alimenta literalmente a la familia. Y en la tradición que Padre Pío conocía bien, desde sus años de ministerio en el sur de Italia, la cocina era también el espacio donde se podía hacer el mayor daño espiritual al hogar si alguien con malas intenciones lograba introducir algo ahí. Un utensilio de cocina, un mantel, una fuente, una olla, regalado por alguien que deseaba al esposo, o que envidiaba la estabilidad económica del hogar, o que guardaba resentimiento por razones que nunca se expresaron abiertamente. No digo que haya que rechazar todo regalo para la cocina. Digo que hay que prestar atención al origen y a la persona que lo da. La tercera categoría son los juguetes o muñecas regalados para los hijos, especialmente cuando vienen de personas cuya relación con la madre no es completamente clara. Los hijos son la vulnerabilidad más sensible de cualquier madre. Y Padre Pío documentó casos en que la afectación espiritual del hogar llegó a través de los hijos, específicamente a través de objetos que fueron colocados en sus habitaciones o que ellos cargaban consigo. Aquí es donde más cuidado hay que tener con el discernimiento, porque el instinto materno es exactamente el radar que Dios diseñó para proteger a los hijos. Si en algún momento has sentido incomodidad con un juguete, con una muñeca, con algo que le regalaron a tu hijo, ese malestar merece ser escuchado antes de ser descartado. Y la cuarta categoría es la ropa, especialmente la ropa de personas que atravesaban una crisis espiritual grave cuando te la dieron. No la ropa ordinaria que se regala entre amigas o familiares con afecto genuino, sino la ropa de alguien que estaba en un periodo de dolor intenso, de resentimiento activo, de desorientación espiritual grave. Padre Pío enseñaba que el cuerpo humano impregna lo que toca con su estado interior, de manera que la ropa que lleva sobre sí una persona en estado de profunda angustia espiritual retiene algo de ese estado. Esta categoría es la más delicada porque requiere más discernimiento. No significa rechazar la ropa usada de personas que atraviesan dificultades. Significa prestar atención al estado interior de quien te la da y al tuyo propio cuando la recibes. Hay una pregunta que siempre surge cuando hablo de este tema. ¿Qué hay de la persona que dio el regalo? ¿No deberíamos alejarnos de ella? La respuesta de Padre Pío era siempre la misma. No necesariamente. El problema no está en la persona. El problema está en lo que esa persona carga adentro sin haberlo resuelto. Y eso puede cambiar. Puede cambiar con la gracia de Dios, con la confesión, con la resolución de sus propias heridas. Lo que sí decía Padre Pío es que hay que saber distinguir entre el afecto que uno siente por una persona y la discreción con que se maneja lo que esa persona trae al hogar. Puedes querer a tu cuñada, puedes rezar por ella, puedes desearle el bien con toda sinceridad. Y al mismo tiempo, si sabes que esa cuñada lleva años con envidia activa hacia tu matrimonio, puedes recibir sus regalos con cariño exterior y con discernimiento interior. Eso no es hipocresía. Eso es la protección del hogar que Padre Pío enseñaba. La caridad no obliga a la ingenuidad.
La caridad se ejercita con el corazón abierto y los ojos abiertos al mismo tiempo. El ritual romano tiene una sección que pocas personas conocen hoy, porque ya no se enseña con la frecuencia que debería. Son las bendiciones para objetos del hogar. Hay una bendición específica para objetos que se encuentran en la casa y cuyo origen espiritual es dudoso. Una bendición que el sacerdote puede impartir sobre cualquier objeto, que lo consagra y lo coloca bajo la protección de Cristo, y que, en lenguaje teológico, corta la conexión con cualquier intención negativa que pudiera haber quedado adherida. Padre Pío no solo conocía estas bendiciones, las usaba, las recomendaba. Cuando una de sus dirigidas espirituales llegaba con un objeto sobre el que tenía dudas, él lo tomaba, rezaba sobre él y lo devolvía limpio. Sus biógrafos documentaron que este gesto era parte habitual de sus audiencias, que él tocaba objetos que las personas llevaban y a veces los retenía unos momentos, rezando en silencio, antes de devolverlos. Ese gesto no era ceremonial, era pastoral. Era Padre Pío ejerciendo exactamente el discernimiento que después enseñaría a sus hijas espirituales para que lo hicieran por su cuenta. Porque él sabía que no podría estar en todas partes, pero el ritual romano, esa herramienta que la Iglesia ofrece a cada mujer que sabe cómo usarla, sí podía. Esto me costó años entenderlo. No el concepto en sí. La teología la aprendí de los textos. La entendí intelectualmente más rápido de lo que me gustaría admitir. Lo que me costó años fue el caso concreto que lo hizo real. No fue en la parroquia. Fue en mi propia casa. Mi esposa Guadalupe recibió un regalo de una prima con quien siempre tuvo una relación complicada. Una prima que había estado enamorada del mismo hombre antes de que él eligiera a Guadalupe. Una historia antigua, de esas historias que nunca se hablan directamente, pero que todos en la familia saben. La prima llegó al cumpleaños de Guadalupe con un mantel bordado precioso, hecho a mano. Las horas de trabajo que representaba ese mantel eran evidentes. Guadalupe lo recibió con alegría genuina. Lo puso en la mesa del comedor esa misma tarde. Yo no dije nada, pero lo sentí. No lo pensé todavía, solo lo sentí, una incomodidad que no tenía nombre esa noche. En las semanas siguientes hubo en nuestra casa una tensión que no había estado antes. No una discusión grande, no un evento específico, sino esa tensión de fondo que se instala sin que nadie pueda señalar su origen. Guadalupe lo notó antes que yo. Me lo dijo de una manera que era mitad pregunta y mitad certeza. Marcelino, ¿no se siente diferente la casa desde que llegó ese mantel? Tardé un momento en responder, porque la pregunta de Guadalupe era exactamente lo que yo había sentido esa primera noche, sin haberlo sabido nombrar todavía. Lo que hicimos fue sencillo. Hablamos con el padre de nuestra parroquia. Le pedimos que bendijera el mantel. Le explicamos el contexto, sin dramatismo, sin acusaciones. Solo el hecho concreto de su origen y nuestra duda. El padre lo bendijo con la oración del ritual romano para objetos del hogar. No cambié de actitud hacia la prima de Guadalupe. Seguimos viéndola en las reuniones familiares. Le deseamos bien desde siempre y le seguimos deseando bien. Pero el mantel quedó limpio, y la tensión de esas semanas se fue. Despacio, sin que ninguno de los dos pudiera señalar el día exacto en que desapareció. Pero se fue. No te cuento esto para que pienses que fue el mantel el responsable de todo. Te lo cuento para que entiendas que el discernimiento de Padre Pío no es teoría. Es práctica. Es práctica que funciona en las casas de personas comunes, en las casas de diáconos que creían saber mucho y descubrieron que todavía les faltaba aprender a escuchar. Y aquí es donde necesito que pongas toda tu atención, porque lo que viene ahora es lo que nadie te dice. No te estoy pidiendo que vivas con miedo de cada regalo que recibes.
No te estoy pidiendo que rechaces las generosidades de las personas que te rodean. No te estoy pidiendo que veas enemigas donde hay amigas, o que destruyas relaciones basándote en sospechas. Te estoy pidiendo algo mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Te estoy pidiendo que desarrolles el don del discernimiento que Padre Pío enseñó. Ese don que doña Carmen tenía desde el primer día, ese don que Guadalupe tenía esa tarde en que miró el mantel sobre su mesa y sintió algo que supo nombrar antes de que yo lo nombrara. Ese don que tú también tienes y que esta noche, con lo que voy a enseñarte, vas a empezar a ejercitar de manera consciente. Lo que voy a enseñarte se llama el examen del umbral. Es el rito de discernimiento y purificación de objetos que está basado en las instrucciones pastorales de Padre Pío sobre objetos y en la virtud exorcizante del agua bendita que el ritual romano reconoce. No es un rito complicado, no requiere nada extraordinario. Requiere agua bendita de la parroquia, una imagen de Padre Pío o del Sagrado Corazón y una vela blanca encendida. Y tiempo, sin prisas. Cuando los demás duerman. Esta es la primera vez que lo haces. Una noche completa de revisión. Después, solo necesitarás hacerlo cada vez que entre algo nuevo a tu casa. La primera parte se llama el recorrido silencioso. Cuando los demás estén dormidos, recorre la sala, el dormitorio y la cocina. Detente frente a cada objeto regalado en los últimos 12 meses. No juzgues todavía. Solo míralo. Solo pregúntate en silencio. ¿De dónde vino esto? ¿Con qué corazón me lo dieron? No busques respuestas elaboradas. El primer pensamiento que llega es el que importa. Es el discernimiento hablando antes de que la mente lo filtre. Anota mentalmente los objetos que generan duda. No los que te dan miedo. Los que generan duda. Hay una diferencia. La segunda parte es el nombramiento. Por cada objeto sobre el que tengas duda, tómalo en las manos. De pie, en voz baja, di: este objeto entró en mi casa por manos humanas. No sé lo que trajo consigo, pero sé que esta casa le pertenece a Dios. Padre Pío, ayúdame a ver lo que yo sola no puedo ver. No pidas nada más todavía. Solo eso. El nombramiento es el primer gesto de discernimiento activo. La tercera parte es la purificación. Sostén el objeto con ambas manos. Moja el pulgar en el agua bendita y traza una cruz lentamente sobre él mientras dices: lo que fue traído con intención de dañar, sea cortado ahora. Lo que fue traído con amor, sea bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esas palabras importan. No son fórmula vacía. Son la autoridad de la guardiana del hogar, ejercida con plena conciencia de lo que significa, porque tú tienes autoridad sobre este espacio. Padre Pío lo enseñó sin excepción. La esposa que custodia el hogar con fe activa tiene autoridad espiritual sobre ese espacio. Autoridad que viene de su bautismo, de su vida de oración, de su fidelidad. No es poder mágico, es autoridad pastoral doméstica. Y esa autoridad se ejercita exactamente así, con el pulgar en el agua bendita, con la cruz sobre el objeto, con las palabras dichas en voz baja pero dichas. La cuarta parte es la decisión. Después de la purificación, te quedas con el objeto en las manos unos momentos en silencio. Si sientes paz, el objeto se queda. Está limpio. Ya puedes colocarlo donde quieras con confianza. Si persiste la incomodidad, si algo en ti no termina de estar tranquilo después de la purificación, retira el objeto de la casa esa misma noche, envuélvelo en papel, deposítalo fuera, en el cajón de basura exterior, fuera de los límites del hogar. No lo dejes dentro. Padre Pío era muy claro sobre esto. Lo que se va, que salga completamente. Y para el futuro, cada vez que recibas algo nuevo, antes de que entre definitivamente a tu casa, toma el objeto en las manos. Reza un Ave María. Pide discernimiento. Si hay paz, entra. Si hay duda, agua bendita primero.
siempre, sin excepciones. No porque todo sea sospechoso, sino porque ese gesto de discernimiento activo antes de que algo entre a tu hogar es exactamente el ejercicio del don que Padre Pío quería que sus hijas espirituales tuvieran. Es el hábito de la guardiana que cuida el umbral con ojos abiertos. El mantenimiento es simple. Una vez al mes, recorre la casa con agua bendita, haciendo cruces en los umbrales de cada cuarto. Y mientras lo haces, di en voz baja: Padre Pío, lo que entró sin bendición, que salga; lo que entró con amor, que permanezca. Señor, este hogar es tuyo. 21 días de esa oración mensual instalan el hábito. No necesitas hacerlo cada noche. Una vez al mes es suficiente para mantener lo que hoy vas a reclamar. 30 días después de esta primera noche del examen del umbral, Padre Pío enseñó que el cambio en la atmósfera del hogar es perceptible, no solo interior, perceptible en los hechos, en la manera en que las cosas dejan de romperse en cascada, en la manera en que el dinero vuelve a fluir con la normalidad que había tenido antes, en la manera en que la relación entre los esposos respira con más espacio, en la manera en que los hijos duermen diferente. No lo prometió en todos los casos. No prometía resultados con plazos fijos. Lo que sí decía es que cuando la guardiana del hogar ejercita su autoridad espiritual con fe y constancia, el hogar responde. Porque el hogar le responde a ella. Siempre le respondió. Aunque a veces ella no lo supiera. Antes de que te vayas esta noche, quiero que escuches algo que es quizás lo más importante de todo lo que dije. Lucía nunca conectó los puntos. 3 meses, el ángel en el cajón, la cascada de problemas, la figura regalada por alguien que siempre la había mirado diferente. Nunca los conectó porque nadie le había dado el marco para conectarlos. La iglesia moderna no habla de esto. Los sermones del domingo no hablan de esto. Los consejos pastorales de la mayoría de los sacerdotes de hoy no hablan de esto. Pero Padre Pío sí habló de esto. Lo escribió en sus cartas. Lo enseñó en sus audiencias, lo documentó en su práctica pastoral durante décadas. Y lo que dejó documentado no es superstición medieval, es teología viva, es la misma teología que explica por qué el agua bendita no es igual que el agua del grifo, solo en el otro lado del espectro. La Iglesia siempre supo esto. Y Padre Pío fue lo suficientemente valiente para decírselo con claridad a las mujeres que llegaban ante él con sus listas de 12 roturas en 4 meses, sin permiso de pensar lo que ya sentían. Esta noche yo te doy ese permiso, no para que vivas con miedo, para que vivas con discernimiento, para que la próxima vez que recibas algo, tu primer gesto no sea guardarlo en el cajón de la sala sin preguntarte nada, sino tomarlo en las manos, rezar un Ave María y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirte antes de que pase el umbral de tu puerta. Ese gesto tan simple, tan sencillo, es exactamente la diferencia entre el hogar que Padre Pío enseñaba y el hogar que recibe sin discernir. Y la diferencia en la vida de las familias que aprendieron esa práctica es real. Lo vi en Doña Carmen, lo vi en mi propia casa, lo he visto en más familias de las que puedo contar en estos años. El examen del umbral empieza esta noche, no mañana, no el fin de semana. Esta noche, cuando los demás duerman y la casa está en silencio, y tú puedas recorrer cada cuarto con el agua bendita y la vela blanca y el pulgar listo para trazar la cruz sobre lo que tenga dudas. No tienes que hacer todo perfecto. No tienes que estar segura de cada decisión que tomes esta noche. Solo tienes que empezar. Solo tienes que pararte frente al primer objeto y hacer la primera pregunta en silencio. ¿De dónde vino esto? ¿Con qué corazón me lo dieron? Y confiar en lo que responde adentro antes de que la mente racional lo descarte. Ese instinto que llevas callando desde que lo recibiste.
esa incomodidad que no te diste permiso de nombrar, esa sospecha que descartaste porque no querías parecer difícil o desagradecida. Esta noche tiene nombre, se llama discernimiento de espíritus, y es exactamente el don que Padre Pío pedía para sus hijas espirituales, el don que doña Carmen tenía desde el primer día, el don que esta noche, con lo que aprendiste aquí, vas a empezar a ejercitar. Que Padre Pío interceda esta noche por tu hogar, que lo que entró sin bendición salga, que lo que entró con amor permanezca, y que esta casa, que siempre fue de Dios, respire esta noche con la paz que le corresponde. Cuídate.